de determinados autores, determinada bibliografía, ¿sí? Entonces, en conclusión, la semana pasada, de los que están aquí presentes, creo que, bueno, estuvo Alexis, estuvo Noelia, ¿sí? Creo que Cristian también estuvo, Cristian Genotti, y Cristian Mendoza estuvo grabando la sesión, ¿sí? Entonces, él después, facilitó la grabación de la clase. A él le gusta grabar las clases, después las clases están como a disposición, él las envía por Telegram, o sea, quien quiera, no sé, ver la clase nuevamente o guardar la clase, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces lo solicita por Telegram y yo lo facilito. Bien, tras la facilitación del compañero que, bueno, lo hizo, digamos, gentilmente. Bueno, perfecto. Entonces, de lo que vimos la semana pasada y como para reflexionar brevemente, porque no nos va a ocupar toda la clase esto, sino que vamos a hacer una pequeña continuación de lo que se extendió la clase pasada, porque ya aprovechamos a desarrollarla, de hecho, y vamos a tratar de cerrar un poquito eso como para que no quede, ¿no?, en algo que vimos así en forma circunstancial y que de repente, bueno, no lo continuamos y qué sé yo, entonces no sirve de esa manera. Entonces sería interesante retomar lo que vimos la semana pasada en cuanto a que habíamos definido cómo se desarrolla la educación, o sea, cómo se desarrolla el sistema educativo. Y cuando hablamos de sistema, en realidad es como un término que a veces no queda muy claro, ¿no? O sea, como que el sistema está regido por un organismo o sistema está regido por un método, ¿sí?, o una forma. ¿Qué es el sistema en tal caso? O sea, cuando hablamos de educación entendemos lo que es educación, pero no entendemos lo que es sistema educativo. Entonces, si decimos que hay una educación, un sistema educativo formal o no formal, estamos utilizando de alguna manera la misma palabra para determinar estas características, ¿no?, de cada una, pero siempre usamos la palabra sistema. Entonces, ¿por qué usamos la palabra sistema? O sea, ¿a qué se refiere la palabra sistema? El sistema es básicamente como un engranaje, ¿no? O sea, como un movimiento, una dinámica organizada de trabajo, instituida, ¿sí?, regularizada por el Estado, por un ministerio, pero fundamentalmente es toda una estructura, incluso es una estructura piramidal, ¿no? Porque, bueno, hay determinadas autoridades, ¿sí? Y remarcamos otra vez el sistema educativo formal y el no formal. Entonces, en el marco de lo formal, entendemos que también es parte de ese sistema en algún punto, pero tiene otras aristas, otras características que lo hacen diferente. Estas diferencias están remarcadas generalmente por una historia, ¿no? Por una historia diferente, por una, podríamos decir, un hacer diferente. Que data de bastante tiempo acá, o sea, donde surge el sistema o la enseñanza no formal. Surge a través de las organizaciones sociales, a través de determinadas políticas públicas, en donde aparecen, por ejemplo, los clubes barriales, las asociaciones de fomento, las fiestas populares, ¿sí? Mucho más tarde, para la década del 90, en la época de nuestra política que tuvimos en la década del 90, que fue bastante neoliberal, remarcamos una tendencia de que el Estado delega a determinados sectores privados no públicos la autoridad de poder, ¿sí?, la potestad de poder así gestionar distintos espacios que tengan que ver con la educación, con la salud, con la difusión, ¿sí?,
incluso radiales o televisivos. Entonces aparecen muchas estructuras privadas o intermedias o híbridas, porque tienen como una característica privada, pero también tienen características de índole público, y entonces eso funcionó de alguna manera por la política de ese momento, que el Estado no se podía hacer cargo de todo en cuanto a administrar correctamente empresas, como porque no solamente funciona esto en el marco de la educación, sino también en el marco empresarial. Por ejemplo, se privatizó la telefonía, se privatizó los medios de transporte, los transportes, los trenes, los subtes, el servicio de luz, el servicio de gas, ¿verdad? Y hubo sectores que se encargaron también de la educación en el ámbito no solamente de lo no formal, sino de lo formal. Entonces aparecieron un montón de colegios privados, ¿sí? Colegios primarios, jardines de infantes, colegios secundarios, de índole privado. ¿Sí? Y eso fue realmente un gran auge, un gran boom en ese momento. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Estuvo bueno esto? O en algún punto, digamos, lo podemos rescatar. Y en parte sí, pero en parte no, porque en realidad esto surge por un Estado ineficiente, ¿no? O sea, un Estado que no funcionaba como correspondía, entonces tuvo que delegar determinadas roles, ¿no? Determinadas actividades a sectores privados, porque no podía abordar o abarcar todas las cuestiones. En el ámbito de la educación hubo un gran auge, no solamente en lo formal, repito, que es lo que hablábamos recién, o en lo no formal, sino en ambos ámbitos. Bien, a ver, ven que voy a acercar un poco esto de la, no sé si yo me mareé un poco, permiso, a ver, me mareé un poco porque no logro ver. Ahora sí. Bien, ahora lo veo. Solamente veo a Noel, pero además están por ahí. Bueno, entonces, bien, volviendo al tema. Entonces, dentro de lo que sería la parte no formal, aparecen un montón de organizaciones, ¿sí? Centros culturales, espacios culturales, que fue dinámico porque en los 90 tuvieron determinadas características. Después hubo como un gobierno transicional ahí en la época del 2001, 2002, ¿no? O sea, todo un tema que también estuvo relacionado con la industria, porque bueno, la industria argentina estaba muy mal, y ahora no está tampoco tan bien, pero me refiero, hubo como una especie de parate, ¿no? De parate importante, y después empezó a organizarse nuevamente a partir del 2004, 2005, sí, 2007, el nuevo auge de los sectores de espacios no formales, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito de la educación. ¿Sí? Aparecen bares culturales, ¿sí? Salas, exposiciones, incluso hasta cines, ¿sí? Cines de tipo barriales, pero no estamos hablando de monopolios, o sea, estamos hablando, por ejemplo, un grupo de vecinos que construyan una sala, ¿sí? Una sala cinematográfica, no tan de lujo, ¿no? Pero hay antecedentes de eso en nuestro municipio, ¿sí? En donde pasan determinadas cosas. Yo no soy tan, o sea, sí soy un amante del cine, me ha gustado cine, en algún momento quise estudiarlo, pero no soy, digamos, un entendido, o sea, como si fuera haber usado los cines como si fuera un cineasta, pero sí, por ejemplo, desde una opinión, digamos, que puedo dar, generalmente este tipo de salas seleccionan el material cinematográfico y capaz no están pasando la película del momento, no
sino que seleccionan un material que tenga que ver con películas de culto, ¿verdad? O sea, capaz reivindicando más el arte y la cultura y no algo que sea súper taquillero, no, o sea, se entiende algo, como que eso va a estar destinado a las grandes salas, no a los grandes cinemas y todos esos lugares que, bueno, que ellos manejan toda una estructura más tipo empresarial, ¿verdad? Es decir, en estas salas nos encontramos con gente que se dedica a hacer cine, quizás cortometrajes o digamos, se hacen reuniones también, o sea, hasta la sala, no solamente se proyecta una película, sino que también hay como clubes de cine donde se juntan determinados vecinos amantes del cine y bueno, y comparten así, digamos, reuniones, intercambios de pareceres y demás, ¿no? Entonces hubo como un gran auge también de los talleres literarios, es decir, aparecieron un montón de organizaciones, y no solamente organizaciones que tengan que ver, claro, con la educación, sino también con la salud, aparecieron mutuales, aparecieron también organizaciones que tienen que ver con la fe, o sea, el gran auge de las iglesias evangélicas, no lo podemos dejar de lado, porque también eso es un movimiento de organización social. Entonces, muchas veces hay como toda una cultura laica, ¿no? Pero laica en el sentido que no me involucro con la fe, que la puedo respetar, y pues es como una gran cultura de que se discrimina, ¿no? Se discriminan estas organizaciones que tienen que ver con los ámbitos de la fe, y eso no está bueno, porque en esos lugares también se genera arte y cultura, independientemente que capaz tengo otros firmas de tipo militar, esa música que se gestiona dentro de una iglesia, pero también se están creando espacios, se están creando escuelas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, escuelas en donde se acompaña al catecúmeno con arte, o sea, se acompaña a los catecúmenos con música. Entonces, la música está presente en todos los lugares. Puede estar presente también en la biblioteca, no puede decir por en la biblioteca es un lugar silencioso en donde uno va, así, te pide un libro, lee, y bueno, no quiere que nadie le haga ningún tipo de ruido, entonces uno dice, bueno, la biblioteca no se pasa música, no, pero a veces las bibliotecas funcionan también como una especie de centro cultural, ¿sí? Voy a poner esto en el no veo realmente muy bien. Entonces, funciona como un centro cultural, y en ese centro cultural pueden darse talleres, ¿sí? Talleres de música, de plástica, de teatro, ¿sí? Entonces, ustedes tengan como una tarea que había que reformular, ¿no? Tras una lectura que yo facilité con un apunte, o sea, en realidad yo lo que facilité es un link que hablaba, digamos, cómo se centralizaba la educación. Esto de entender que la educación es formal, porque es no formal. Y también algo que quedó pendiente, hablar un poquito de la educación informal. ¿Qué es la educación informal? Ante todo quisiera que esto no sea como un monólogo, que sea una presentación y que cada uno, digamos, me pueda aportar un poco desde esa lectura, si pudieron leer el texto. Hoy yo les voy a facilitar un poco más material de esto para que ustedes lo puedan, digamos, masticar, porque realmente son textos bastante profundos, algunos más densos que otros. Igualmente está todo bastante claro. Si uno los lee, se toma el tiempo de leerlos, no es algo incomprensible, es algo que se puede leer en 20 días aproximadamente, ¿sí? Vamos a retomar esto, y esto va a ser, digamos, un proyecto paralelo que vamos a tener, amén de las 5 materias que tenemos sumamos un proyecto paralelo que sería el espacio institucional. Entonces,
dentro de lo que le lleva, me gustaría una pequeña evolución y ahí retomar entonces con una definición o con una pequeña breve exposición de lo que sería la educación informal. ¿Qué entendemos por educación informal? ¿Sí? Bien, permítame darle las palabras a uno de ustedes como para que puedan darme una pequeña devolución o si estuvieron pensando algo o analizaron algo en esta semana de lo que vimos esta semana. La educación informal, sí, cuando uno se educa a través de libros o no sé, documentales o con alguien que le enseñe en su casa, no asistiendo a una universidad o una escuela. Perfecto, perfecto. Entonces, como dándole forma, ¿no?, a esto que acaba de explicar muy bien Noelia, es decir, la educación informal sería lo que comúnmente los licenciados en ciencias de educación establecen como educación asistemática o cósmica. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, asistemática porque no hay un sistema, no hay una metodología, no hay un programa, no hay un orden, no hay una organización. Por eso se llama asistemático. ¿Sí? Porque se supone que en la educación formal, incluso hasta la no formal, tiene que haber un sistema, una metodología, un orden, un programa, una organización, ¿sí? Tiene que estar organizado por contenidos, tiene que estar organizado por contenidos de tipo conceptual, o sea, ¿qué te voy a enseñar? ¿Sí? Contenidos de índole procedimental, que sería cómo voy a enseñar eso. Contenido de tipo actitudinal, ¿para qué voy a enseñar eso? Eso generalmente, o sea, no generalmente, debe estar estipulado en la educación formal, o sea, en todo el tránsito pedagógico que ustedes tuvieron en la escuela pública de gestión estatal, de gestión privada, porque bueno, no conozco, digamos, muy bien en detalle cómo fue esto, si estudiaron en escuela, digamos, de gestión estatal o gestión privada. En realidad no deberíamos remarcar la diferencia, porque ambas son públicas, eso lo veremos la otra vez, ¿sí? O sea, la educación formal, ambas son públicas. Entonces, cuando hablamos de educación sistemática, como lo plantean los licenciados en ciencias de educación, estamos hablando de que hay todo un eje administrativo, ¿sí? Es presentar un proyecto con una fundamentación, con una finalidad, con objetivos, ¿sí? Con expectativas de logro, un objetivo, digamos, la asignación de un contenido a corto plazo. Una expectativa de logro sería el hacer de ese contenido a un largo plazo. ¿Qué es lo que me va a generar eso? También desde lo actitudinal. O sea, ¿cómo voy a poder desarrollar eso? Y el para qué, o sea, cuál sería el logro fin, la expectativa última, ¿no? Eso es una expectativa de logro. Entonces, tiempos estimativos, recursos, materiales, todo eso está desarrollado en un proyecto
sí, Alex, bien, Aileen no está. Bueno, entonces, por ejemplo, en el cabo capaz está como que dicen, no sé, capaz está escuchando. Entonces, en el marco de la presentación, por ejemplo, de una materia en el marco de una cátedra a nivel de escuela secundaria, bueno, yo me presento, soy profe de geografía, que yo acá les dejo, chicos, el programa para todo el año de la materia. Bueno, eso es como una bajada áulica, ¿sí? Es un programa para que el alumno pueda, digamos, ordenarse en cuanto a los contenidos, que generalmente se ordenan por unidades, ¿sí? Y es un programa para el alumno, para el estudiante, ¿sí? Pero a su vez, ese docente tuvo que presentar un proyecto, ¿sí? De una planificación anual, o sea, un proyecto anual, un planeamiento, ¿sí? De la cátedra de la materia, y que eso lo tiene que presentar en la dirección, y que eso no es para los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes manejan solamente con el programa, entonces la autoridad marca diferenciar, ¿no? O sea, no entender que el programa que tiene el estudiante es una cosa y el proyecto, en el proyecto se tiene que anotar absolutamente todo el programa, no solamente los contenidos, o sea, los temas que se van a desarrollar, ¿sí? Los temas, incluso los temas principales. Ahora, hay temas que no deberían estar, pero surgen a veces en la dinámica de la clase y van a servir replanteos y cuestionamientos y construcciones de juicios críticos y demás, que seguramente todo eso no va a quedar sentado en el programa que se va a dar al estudiante, y puede ser que de golpe surjan proyectos de 2 o 3 clases porque hubo una iniciativa, una inquietud, algo que surgió en la cursada, entonces el docente automáticamente eso lo tiene que dejar por escrito y elevarlo a la dirección, porque vamos a tomar 3 clases y vamos a salirnos del programa para poder hacer estas cuestiones, ¿sí? Entonces, ahora, ese proyecto que se entrega en el colegio, en la escuela, en la dirección, es lo que permite desde los estados administrativos, institucionales que hacen referencia sencillamente a la parte pedagógica, no a otras cuestiones administrativas. O sea, no mezclemos lo administrativo pedagógico con lo administrativo económico, ¿no? O sea, con arancelamiento, otro tipo de cuestiones, o con la cooperadora, que son otras cuestiones. Y si estamos hablando, cuando hablamos de administrativo, no estamos hablando de Estado, estamos hablando de escritos, de proyectos, ¿se entiende? Bien. Todo eso que ha sentado lo tiene que evaluar el directivo, ¿sí? Lo puede corregir, tiene autoridad para corregirlo, porque para el director, ¿sí? Independientemente capaz que no sea su área de acción, porque capaz, no sé, el profe de matemática, concurso y director de la escuela, y capaz de música no sabe mucho, pero a saber la educación se va a acompañar ese proceso y algo que vamos a poder colaborar. Generalmente tienen que ser colaboradores y facilitadores, ¿sí? Para con los docentes, porque caso contrario, digamos, no sería muy ético, ¿no? Es decir, así como el docente tiene que ser facilitador y colaborador para con los estudiantes, también los directivos tienen que ser facilitadores y colaboradores para con su staff de profesores. Bien. Entonces, eso tiene que ver con los sistemas
características. ¿Qué pasa con el sistema educativo no formal? O sea, con la educación no formal. Claro, uno puede hacer un programa o un proyecto. El proyecto se lo puedes entregar al, no sé, al director del centro cultural, ¿sí? O al bibliotecólogo o al bibliotecario de la biblioteca popular, ¿se entiende? O sea, la representación máxima o a la parte o al sector administrativo de esa institución, ¿sí? A la cual uno va a presentar un proyecto, va a ejercer un trabajo como tallerista, o sea, ya lejos de lo que sería la educación formal, estamos hablando de lo no formal, o sea, el ámbito de posibilidades es inmenso, es realmente enorme, porque la cantidad de clubes y de asociaciones, ONG y entidades, y después yo le voy a mandar una lista, unos apuntes, sí, porque esto lo vamos a ampliar, en donde están estipuladas todas las organizaciones habidas y por haber, sí. Entonces, las organizaciones de tipo instituidas dentro del sistema educativo formal y las de no formal. Hay muchas que se te escapan. Puedo decir, pero todo esto existe porque capaz no estás muy, digamos, pendiente de esa realidad, o en caso contrario, vas a empezar sí, existe este tipo, porque no es algo que lo piensa uno todo el tiempo, pero es enorme la cantidad de organizaciones que hay. Y las organizaciones que hay acá en Argentina es increíble, o sea, porque estamos hablando de instituciones o de modelos o de tipos de clases, por ejemplo, bibliotecas, salas de primer auxilio, no sé, bueno, ONG, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que organizaciones en Argentina deben haber más o menos como 100.000, o sea, con personalidad jurídica, algunas otras sin personalidad jurídica, que están más o menos legitimadas. ¿A qué me refiero? Entre centros culturales, bibliotecas, o sea, debe haber como ONG, comedores escolares, comedores merenderos, sí, bueno, no voy a citar todas porque están en el apunte, pero me refiero, más o menos debe haber como 100.000, sí. Así que imagínense las posibilidades que hay de inserción de salida laboral, porque muchas veces esto por eso a mí me pone muy mal cuando se estipula o se plantea esto de que no soy músico o no tengo, soy artista plástico, soy actor y no tengo trabajo. Es porque no se sabe mover. No se sabe mover. Primero necesitan obviamente la formación. Lo hablábamos la semana pasada. Tenés que estar formado, tenés que tener con qué. O sea, no puedes agarrar y decir, bueno, a ver, me voy a poner la clase de teatro y tu única experiencia de teatro fue un acto, digamos, de patria en la primaria. No, tienes que tener una formación, evidentemente. Entonces, y tenés que tener también una organización. Entonces, por ejemplo, si uno se presenta a una institución no formal y está formado, se siente formado, sabe que el producto educativo, o el servicio educativo que ofrece es bueno y que está por una determinada direccionalidad, es decir, porque no es lo mismo dar clases en un centro jubilados
pediátrico o un instituto. Probablemente ahí ya tenés que tener casi 5 meses el título, ¿no? ¿Se entiende? Porque te piden una matrícula profesional de salud. O sea, si vos decís, bueno, a ver, trabajo en un geriátrico, ¿sí? No, ahí ya tenés que tener una matrícula profesional de salud. Ahí ya no podés trabajar si no tenés esa. Podés acceder a esa matrícula a través de una personalidad jurídica con una entidad que te lo respalde, sin ser necesariamente un psicoterapeuta. Lo puedes hacer, pero necesitas tener esa garantía que te habilite, ¿no? O sea, ese respaldo de esa entidad. Después lo vamos a explicar bien cómo es eso. No obstante, yo creo, y nos apuntes un poco, lo explica eso, que no todos tienen vocación docente, no todos les gusta enseñar, no todos de repente tienen facilidad para enseñar o no saben quizás explicar las cosas claramente, si todo eso también se trabaja, se aprende, si para eso estamos acá. Y fundamentalmente lo que quiero llegar a es que en cada ámbito tenemos una realidad distinta, una comunidad distinta, hay que hacer un estudio diagnóstico, por eso acá no es lo mismo, incluso acá si decimos, bueno, a ver, doy clases en los centros de jubilados, trabajo con personas adultas mayores que también, no adultas mayores que están en un adultas mayores que también que podrían tranquilamente hacer un lugar recreativo, una actividad musical. Bueno, ¿cómo lo planteo? ¿Cómo lo presento? Tengo que presentar con un proyecto. El proyecto es el mismo para todos los centros culturales, para todos los centros jubilados. No, porque habría que hacer un estudio diagnóstico de la comunidad, habría que hacer una especie de estudio digamos, ambiental, o sea, un estudio, digamos, bueno, a ver, ¿en qué comunidad voy a trabajar? Este es un centro jubilado que se encuentra en el, no sé, en el centro de la localidad de Lanús, ¿sí? Y bueno, no es lo mismo a que si estuviéramos en Brasil, hay otra realidad, otra característica. O si de golpe estamos, no sé, en otra provincia o en Ciudad de Buenos Aires. Sí, entonces siempre hay que hacer como un estudio de diagnóstico, tener bien claro a dónde uno va a apuntar, ¿sí? Si uno va a trabajar con chicos, si uno va a trabajar con adolescentes, si uno va a trabajar con jóvenes, ¿sí? Si uno va a formar, digamos, algo que tenga que ver más con lo recreativo o con lo profesional, ¿sí? Porque la cosa es un taller recreativo, en donde la aspiración puede ser, bueno, un hobby, un pasatiempo, paso un buen rato, sí, me divierto, disfruto de eso, y otra cosa será aquel que quiere estudiar música seriamente y quiere aprender para poder, digamos, no sé, enseñar el día de mañana o tocar en una orquesta. O sea, son distintas aspiraciones. Entonces, nosotros como educadores tenemos que tener claro dónde apuntar, ¿sí? Bien, entonces el proyecto, no hay un único proyecto. Seguramente van a ser muchos proyectos, pero fundamentalmente lo que tienen que entender es que no hay un único proyecto, porque si uno dice, bueno, hice un proyecto en mi vida y quedé con ese proyecto, entonces trabajo en un jardín con ese proyecto, trabajo con ese proyecto en escuela primaria, trabajo con ese proyecto en escuela secundaria, está todo mal, porque, digamos, el objeto, en este caso de enseñar,
el sujeto es otro y la comunidad es otra. Porque uno puede decir, bueno, está bien, yo trabajé en un jardín en el Howell y trabajé en un jardín en Belgrano. Y son comunidades diferentes. Entonces, pero es el mismo nivel, son los mismos, es la misma edad, entonces es el mismo proyecto, ¿no? Para nada. Tenemos que adaptarnos a la comunidad y a partir de ahí construir el proyecto y modificarlo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Bien, entonces eso dentro del ámbito formal. Cuando hablamos de jardines o de escuelas o escuelas secundarias, ¿no? Y desde lo no formal, bueno, también, o sea, no es lo mismo dar un taller en una biblioteca que dar en un centro cultural con adolescentes o en un centro de jubilados, ¿sí? O de repente un club en donde hay más actividades deportivas que culturales o artísticas. Eso puede pasar. Uno de repente puede decir, a ver, no sé, veo un club barrial que hacen patín, fútbol, ¿sí? O capaz hacen ajedrez y tienen más actividades de tipo deportivas que culturales. O sea, capaz hacen patín artístico y no vemos que hay, no sé, por ejemplo, no hay música. O capaz hay, no sé, yoga y kung fu y capaz lo único de arte puede haber danza. Pero, o sea, un lenguaje artístico por excelencia. Y entonces, bueno, ahí como que está todo más virgen la cosa y hay que remontar y es diferente si vos entras a un instituto donde tenés plástica, teatro, danza y falta música. ¿Me explico? O si vos presentás un proyecto y ya hay una escuela de música y te anexás vos con una propuesta distinta a la que ya está planteada, que plantea, digamos, el idea del instituto. ¿Se entiende? Bien, estas cuestiones son muy importantes. Bien, tanto lo formal como no formal está organizado, está programado, es decir, cuando uno se planta en la clase y dice, bueno, a ver, no sé, pues me levanté con ganas de enseñar algo. Y capaz no lo dejes sentado en un papel, en un escrito, en alguna agenda, por más que no sea un programa, pero que esté, digamos, previamente planificado, organizado, es decir, preparar la clase. Ya estamos pecando, entre comillas, lo digo, de informal. O sea, ¿me explico? ¿En qué sentido? Hay una acción educativa porque hay un docente, o sea que hay un colaborador, un facilitador, un instructor, ¿sí? Pero esa organización queda como descompensada, desbalanceada. O sea que casi como que el chico podría haber tranquilamente, no sé, haber prendido la tele y bueno, y busco lo que yo quiero, estudio lo que yo quiero. Entonces eso pasa mucho a veces en la educación no formal y no debería de pasar. La educación formal se convirtió en los últimos años en un ámbito de informal
que sea malo, porque voy a poner algunos ejemplos de educación informal y ustedes van a decir, eso no es malo. Por ejemplo, un nene que lo está criando mamá, papá, y ya lo acompañan para que se suba por primera vez en una bicicleta y aprenda a andar en bicicleta. No fue a hacer un curso, no fue, digamos, con un profe, le enseñaron papá y mamá a andar en bicicleta. O ese espacio que le enseña a papá a jugar a la pelota. O le enseña a la mamá a jugar a la pelota, no, pero me río. Sin entrar en ninguna corriente sexista. A ver, o no sé, viene del jardín y va para la señora le enseña que es su nombre, entonces ¿sabes lo que te enseña la señora? Y en casa, ¿qué hace mamá? Apuntar un poco lo que le enseña la señora y acompaña ese espacio y entonces, bueno, vamos a hacer un poco de trabajo acá también en casa, ¿se entiende? Eso es todo educación informal. Es malo eso, es buenísimo eso. Porque imagínense un padre ausente, una madre ausente, alguien que no acompaña ese proceso, el chico, digamos, no está estimulado, ¿verdad? No está estimulado no solamente en su, digamos, condición física, en sus tareas físicas, sino en sus tareas sociales o en sus tareas, digamos, intelectuales, ¿sí? Entonces, evidentemente, formal es muy importante en la construcción de un saber, en la educación de un sujeto, ¿sí? Y tiene que ver con esto que dicen los licenciados de la educación, es decir, es la educación cósmica, porque no tiene límites, es el aprendizaje constante, permanente, en el día a día, nosotros transitamos en el día a día un sinfín de características de la educación informal permanentemente. No es un producto, un proceso que tiene que ver con la niñez, ¿sí? Es permanente, o sea, puede ser, por ejemplo, el autodidacta, ¿no? O sea, músico autodidacta. Si me compro un libro, lo leo, entiendo la mitad de las cosas, otras no las entiendo, o capaz si no las entiendo, bueno, empiezo a investigar por otro lado. Este tema no lo entiendo, bueno, ¿qué hago? Busco Wikipedia, a ver si con otras palabras lo entiendo, o este tema lo busco en YouTube y busco algún tutorial. Cuando hablo de tema no estoy hablando de canciones, y estoy hablando de contenido, por ejemplo, no sé, me hablan de la escala hexagonal. ¿Qué es la escala hexagonal? No entiendo lo que es la escala hexagonal. Y capaz el libro es muy tradicional y te lo explica, pero todavía no tenés esa construcción, ese saber. Entonces, ¿qué vas a buscar? No sé, un video en YouTube en donde un tipo toca la escala hexagonal. Y entonces ahí te empiezan a caer las fichas y empiezas a entender un poquito más lo que es la escala hexagonal. Capaz no llegas a la comprensión total de lo que es la escala hexagonal, ¿sí? Pero vas a empezar a construir pequeños saberes de esa escala, ¿no? Bien, entonces, ¿eso es cómo se llama? ¿Educación formal? No, porque no está haciendo un profe que te está explicando la escala hexagonal, ni dentro de una institución, ni tampoco fuera de una institución, o sea, dentro de lo que podría llegar a ser una institución, pero me refiero al tipo no formal, ¿no? O sea, no estás haciendo un taller, estás aprendiendo por tu propio medio, fuiste, te compraste un libro y te volvés el libro de esa escala hexagonal. Entonces, investigaste por tus propios medios. Entonces, esa actitud autosuficiente
la búsqueda de querer saber, de querer investigar, ¿sí? Tiene que ver con lo asistemático. O sea, en tal caso vos vas a organizar un sistema y eso se llama generalmente el músico intuitivo, ¿sí? El autodidacta, fundamentalmente el autodidacta, porque es decir, la intuición a veces tiene que ver con cuestiones emocionales que también transitan dentro del marco de la educación. Pero lo autodidacta tiene que ver con utilizar una didáctica que sea, en este caso el libro, ¿sí? Como para poder crear un disparador y a partir de ahí vos, digamos, construís un saber, ¿sí? Un saber más o menos organizado, pero no deja de ser un saber. Entonces, permanentemente estamos en esa tarea. Los educadores y el ser humano está en esa tarea. Ahora, uno puede no aprender o no querer aprender o simplemente transitar la vida y no estar en esa postura de investigar. No obstante, también hay aprendizaje. Por más que te estén, digamos, comentando los chismes del barrio, ¿no? O sea, también hay aprendizaje. Sí, y esto lo digo sin medro y lo digo con mucho respeto. Hay personas que de repente, bueno, no les interesa un saber puntual, pero si vos prendes la tele, estás viendo una documental, sí, estás aprendiendo cosas también. Incluso hasta cuando es un noticiero, te están informando, tendríamos que remarcar la diferencia entre lo que es información y contenido. O sea, información es todo lo cósmico, ¿sí? En donde uno puede llegar a apreciarlo, lo llegas a conocer por encima, por arriba, o sea, una mirada bastante, digamos, superficial. Y el contenido es cuando eso que vos te informaste, lograste hacer una condición operativa a eso, es decir, te lo apropiaste para vos y trabajás con eso. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto de esto. Información. Bueno, pongo YouTube y encadeno videos y escucho música, ¿no? Entonces, de golpe, no sé, me aparecen biografías de músicos. Sí, una cosa es que vos de repente hayas apreciado la biografía como si fuera una película y algunos datos puedes llegar a recabar y recordar, de hecho, pero no haces una monografía de eso, ¿se entiende? O sea, no haces no te tomas el tiempo de estudiarlo, de analizarlo, ¿se entiende? Es como que vos lo ves como una película, lo disfrutas en el tiempo presente y la biografía no se da propia suerte. Pero una cosa es que vos tengas un montón de datos para después comentar. Y ahí cuando vos ya estás procesando esa información en contenido. ¿Se entiende? Entonces vos te acordás pero te apropias sola, te cobra otros datos, así, entonces fue, bueno, muy por encima, ¿no? O sea, que era argentino, que vivió un poco en Estados Unidos, que bueno, no gustaba los tangueros, digamos, de la vieja guardia media, digamos, no le gustaba lo que él hacía, que decían que no era tango, y que bueno, que no era muy respetado, y que para pero bueno, eso es lo que te queda en la información. Punto, nada, ahora sí vos decís, bueno, el tipo compuso determinadas obras, digamos, cómo era su manera de
se formó, con quién estudió, me explico, o sea, ahí ya estás yendo un poquito más en profundidad. Entonces eso es un proceso de investigación y ese proceso de investigación es el contenido. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es información y contenido? Nosotros transitamos digamos, una esfera, una atmósfera de información permanente. Todo es información, y algo receptamos de eso. Pero el contenido es cuando se construye ese saber. Por eso los educadores, tanto en el sistema formal como en el no formal, ¿sí? Y posiblemente el informal no tendría que haber acción del educador. ¿Tá? Por ejemplo, mamá, papá, un hermano que te enseña a andar en bicicleta no es un educador. O sea, vos con tu libro leyendo podemos decir, bueno, vos sos tu propio educador, pero no está el proceso de enseñanza-aprendizaje con los dos protagonistas de la relación, que es el educador y el educado. Entonces, en lo informal no hay educador. Esa es una característica muy importante. O sea, el educador podría ser un medio tecnológico en tal caso. ¿No? O sea, la tele, no sé, YouTube, el libro, pero no hay una acción educativa con una autoridad de la educación. ¿Se entiende? Puede ser que de golpe, no sé, un amigo te cuente algo y eso donde lo encuadramos, ¿viste? Y bueno, no es ni formal ni no formal, y que es informal y hay otros sujetos, pero no es un educador. Y si uno me decís, bueno, tengo un amigo que es docente y me explicó, bueno, ¿viste? Va a haber un montón de excepciones o situaciones en donde, bueno, las tenemos que llevar a debate, pero generalmente las características es que la característica es que de repente se construye un saber no instituido, ¿entiendes? Fundamentalmente, esa es la educación informal. Entonces, los educadores formales y no formales no pueden pecar de ser informales, ¿sí? Porque si no, ¿para qué están presentes? O sea, si están presentes es porque tienen que hacer una acción educativa, ¿sí? ¿Está correcto? ¿Se entendió? Bien, entonces los apuntes que le van a llegar tienen que ver con una actividad que es lo que ustedes también se van a formar como músicos independientes, aquellos que hacen la tarea de la carrera de músico profesional y aquellos que hacen la carrera de magisterio de música también, porque ¿qué pasa? Generalmente los músicos profesionales encuentran también una beta de salida laboral en la educación, ¿sí? Y si bien la carrera no tiene formación pedagógica, sí tratamos de que sean pequeños gestores culturales. ¿Sí? ¿Qué es el gestor cultural? O sea, es un protagonista de la educación. Podría ser, pero fundamentalmente es un protagonista de la cultura. O sea, es un gestor administrativo de espacios culturales, de organizaciones sociales que estén relacionados con la cultura. Y puede ser un tallerista, como puede ser también, no sé, director de cultura, ¿no? O sea, un sector cultural es mucho más amplio, no es la carrera que estamos haciendo, ¿sí? No es una carrera de gestión cultural la que estamos haciendo, pero sí vamos a tener algunos estímulos para que entiendan que el músico profesional independiente es autogestivo, y si es autogestivo va a interactuar permanentemente en ámbitos que tengan
tienen que ver con la gestión cultural. O sea, que en algún punto se convierte en un gestor cultural. De hecho, estas 100.000 organizaciones sociales que se encuentran en la Argentina, muy pocos transitaron una carrera formal en gestión cultural. Eso lo tienen que tener muy claro, ¿sí? O sea, porque ustedes ven no sé, un centro cultural funcionando, con financiamiento, con proyectos presentados, incluso con personalidad jurídica, ¿sí? Y que está dando bárbaro y que explota alumnos y que hacen muestras y que hacen espectáculos, qué sé yo, bueno, va a presentar, digamos, acercar, toca puertas. Pedís hablar con el director y resulta que es una entrevista y le preguntas, escúcheme, ¿es licenciado en gestión cultural? No. ¿Usted es técnico en gestión cultural? No. Y capaz conocer el oficio. ¿Me explico? Conocer el oficio. O puede tener una formación, o puede tener, digamos, la voluntad fundamentalmente, ¿no? O sea, la voluntad de querer hacer ese tipo de trabajo y haberse informado, a veces asesorado también por representaciones legales, ¿sí? Por letrados, ¿sí? Hay incluso abogados que bueno, supongamos que vos querés hacer una ONG y querés tramitar eso, entonces, bueno, contratas un abogado para que te haga todo ese plan de tipo administrativo para poder así darle a la organización no gubernamental. Entonces estas cuestiones a veces pueden estar instituidas, el sujeto puede estar formado y a veces no está tan formado. Pero a veces no significa que no sepa, ojo. Porque si funciona bien, es porque evidentemente sabe. Entonces, con esto que quiero llegar a que ustedes van a trabajar, evidentemente, aquellos que están relacionados al arte y a la cultura, van a trabajar en gestión cultural indefectiblemente, sí o sí. O lo van a hacer con un proyecto de autogestión o van a participar como parte de un staff de talleristas o de músicos también, ¿no? O sea, de que van a estar organizando espectáculos o gestionando sus bandas, se entiende, promoviendo así entonces esos espacios en otras organizaciones, haciendo intercambio cultural permanentemente. El músico autogestivo, músico profesional independiente, es una especie de gestor cultural, tiene que tener un asesoramiento con respecto a eso, aunque sea sin ser una carrera de grado de 5 años, pero sí tener más o menos una idea de cómo se trabaja dentro de la gestión cultural. Es sí o sí, digamos, sumamente indispensable, ¿sí? Porque si no, no van a poder autogestionar sus proyectos. ¿Sí? No pasa solamente por subir videos a YouTube y esas cosas. Hay mucho trabajo desde el vivo, desde el orgánico, desde estar presente en la tarea, ¿no? Cotidiana, en el hacer, no tanto en la virtualidad. Bien, entonces, y en el caso de los maestros también, porque pueden elegir trabajar en el sistema educativo formal, como pueden elegir también trabajar en el sistema educativo no formal. El no formal también participan en estos ámbitos de autogestión, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que vimos?
decir algo, digamos, acotar algo desde la palabra. Entonces, un profesor en una institución informal o no formal o formal no podría dar, yo qué sé, enviar un libro diciendo bueno, aprendan de este libro como lo haría un profesor mandando informal, o sea, eso no sería algo informal. No entendí absolutamente nada de eso. No entendí. Por favor, formularte otra vez la pregunta. Un profesor en una institución formal no podría mandar contenido informal en ese sentido. Bien, ahora sí quedó más claro. Un profesor en una institución formal, sí, presentó un proyecto a las autoridades para poder dar las horas de geografía o de historia o lo que sea, sí. Ese proyecto está justificado o fundamentado a través de los diseños curriculares que son los prescriptos ministeriales, que sería esto, es decir, la bajada del Ministerio de Educación de lo que tiene que enseñar, Entonces, es un libraco así. Los diseños curriculares ya lo vamos a ver más adelante. Lo van a ver los que hacen la carrera de magisterio, no los de la carrera de músico profesional, no la van a ver, ¿sí? ¿Está? O sea, lo podemos mencionar, pero no es parte, digamos, de la currícula. Entonces, los prescriptos ministeriales y el diseño curricular son unos libros así grandes que te dicen todo lo que vos podés enseñar en, no sé, escuela secundaria en primer año. ¿Se entiende? En esa materia que es la materia que a usted toca enseñar. Si todavía se geografía, si es matemática, si es música, la que sea. Entonces, esos son los contenidos que tenés que enseñar. Ahora, ¿qué pasa? El diseño curricular no es un proyecto. El diseño curricular es lo que el Ministerio de Educación te dice, lo que tenés que enseñar. Vos, a partir de ahí, como docente, si sos docente, digamos, en el área de música, vas a buscar entonces en la parte de música, el capítulo de música, y de acuerdo a esos contenidos vas a desarrollar el proyecto. El proyecto se presenta a dirección, lo aprueban y vos vas a darle a los chicos después el primer día de clase, cuando puedas, cuando sea el programa de la materia, ¿se entiende? Lo que tenés que enseñar es lo que figura en la materia. ¿Está? Entonces, y lo que se plantea en el proyecto, obviamente, que condice con el diseño curricular. Este sería el procedimiento. Si de golpe el docente se sale de la materia y empieza a enseñar otras cosas y no están fundamentadas en un proyecto alternativo, digamos, de 15 días o no sé, de 3 clases, eso se llama currículum oculto o currículum no prescripto. Es decir, está usando el espacio institucional para hablar de otras cosas. No sé, te cuento
cosa de su vida. Que esto no significa que a veces haya disparadores, ¿no? Todo docente a veces hace ejemplos y puede de repente, qué sé yo, hablar de cosas de su vida, pero me refiero, si vos le deja de dar clases y toma 2 horas para hablar de otra cosa, eso se llama currículum, digamos, no para escrito, es decir, o sea, es algo que en realidad sale de la normativa, ¿sí? O currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Se dice lo que no se hace, o se hace lo que no se dice. ¿Se entiende? Ahora, eso no tiene nada que ver con lo informal. Que esto ya desde la otra clase, vos medio como que pusiste el mote, algunos docentes son informales. No. Que el tipo empieza a hablar de otra cosa no significa que sea informal. Para nada. Al contrario, la educación informal no tiene un protagonista de un docente. Si de repente el docente se convierte en informal para dar la clase, y ahí ya le pongo un adjetivo que no tiene que ver tanto con la educación, ¿no? Que es informal. Y qué sé yo, que poco serio, o que entonces ahí pasamos a trasladar ese adjetivo a un ámbito de la educación o del aprendizaje más de la educación, porque la acción educativa requiere dos protagonistas, el docente que es el educador y el educando que es el estudiante. Entonces, cuando el estudiante se autoabastece o cuando tiene un colaborador que no es un docente, como puede ser el padre que le está enseñando, la madre, una tía, qué sé yo, un amigo del barrio, ¿está? Hay un aprendizaje, pero no tiene que ver con lo instituido, no tiene que ver con un diseño curricular, no tiene que ver con un programa, no tiene que ver con un contenido, con una planificación, ¿se entiende? Y eso no está mal. Por eso lo informal, ¿sí? Ese adjetivo a veces uno lo tergiversa y distorsiona un poquito el concepto, entonces empezamos a poner ese mote, ese adjetivo a sujetos que no están cumpliendo su labor correctamente y decimos son informales. No tiene nada que ver con una educación informal. Porque entonces sería informal si hubiese un padre que estuviese enseñando ahí, porque no tiene la autoridad digamos, formativa, ¿no? Entonces te va a enseñar desde sus experiencias, desde sus vivencias, que no está mal, y con esto no significa que no haya un aprendizaje. El docente tiene que seguir el programa, y si se sale del programa, es una acotación, una inquietud que dijo un estudiante y yo voy a hacer unos minutitos en el tema, pero si de repente le va a llevar 3 clases, tiene que presentar proyectos, lo tiene que aprobar un proyecto para 3 clases, puede pasar, lo tiene que aprobar la directora y así entonces lo puede ejercer en el aula. Y cuando la directora tiene dudas, y a veces pasa, tengo dudas, no entiendo bien lo que voy a preguntar a la inspectora a ver qué me dice. Entonces delega, es que se dé esa autorización que
delega, digamos, responsabilidad a un superior que es el que se va a acercar y decir, bueno, mira, el docente quiere hacer esto porque considero que, digamos, hubo una inquietud en el curso y quisiera hacer un proyecto de 3 clases para poder cerrar un contenido que puede ser adicional y que puede llegar a beneficiar digamos, a la cursada, ¿no? Porque a veces surgen, por ejemplo, inquietudes de chicos que te están estudiando música y te preguntan cosas que son de otros años, ¿viste? O cosas que no tienen que ver con la materia, porque la música es como inmensa, ¿no? Entonces, a ver, qué sé yo estoy tocando, yo tengo que tocar estos temas, y de repente que eso te sale del contexto y te viene con una inquietud. Entonces eso en la educación formal no se puede hacer, ¿viste? Te van a decir, eso lo vas a ver en 3er año, eso lo vas a ver en 5.º año. Realmente contestan así. Bien, no sé si respondí a tu pregunta, Alexis. Sí. Perfecto. Entonces, yo lo que te sugiero es que te saques, digamos, ese adjetivo que el informal es malo en el ámbito de la educación. O que hay docentes informales. Y si vos lo relacionás a que el docente se escapa de la clase y enseña otras cosas que no tienen nada que ver con la clase, yo no le pondría el adjetivo informal. Yo lo que le pondría es que está faltando la ética profesional. Bien, porque el docente sabe que tiene que hacer el programa. Perfecto. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto a esto? Bien, entonces tomando bien claro que existen entonces 3 ámbitos o 3 sistemas de educación, ¿sí? Y cuando decimos sistema educativo informal, a veces puede estar instituido si está instituido no formal en donde no está bien planificado o bien proyectado. Es decir, abro la puerta, entra el alumno que tiene ganas de estudiar hoy. No, eso no es así. Ahora, ¿qué pasa? No tomamos la iniciativa de las inquietudes del estudiante, sí. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué te gusta tocar a vos? ¿O qué te gustaría ver? Tal y tal cosa. Bueno, listo. La próxima lo vemos. Entonces, la semana planificás, haces una planificación de esa clase. Entonces va a tomar características formales. ¿Se entiende? No es una cosa espontánea, sí. Uno podría improvisar. Sí. Musicalmente sí. Pedagógicamente no. El aprendizaje espontáneo se logra en muchas oportunidades, sí, pero no es el buen arte de la improvisación. Son situaciones que van surgiendo en el contexto y que pueden ser, digamos, espontáneas, ¿sí? Pero no tiene que ser, bueno, de
autorizo mi rol como docente, le traslado entonces esa facultad al educando, el educando planifica por el docente y vamos, hacemos una educación pensando que es formal, pero en realidad estamos haciendo educación informal. O sea, hacemos una educación informal pensando que es una educación formal. Entonces eso no hay que hacer. Ahora sí darle espacio a que el estudiante participe y que eleve sus inquietudes. ¿Qué tipo de música te gusta? La música, ¿te gustaría tocar algo de esto que vos te gusta? Sí, perfecto. Bueno, la semana que viene o dentro de 15 días, sí, trabajamos sobre eso. Entonces vos te vas a tomar todo el tiempo de armar un proyecto para esa clase o para esas dos clases, sí. Y de esa manera vas a poder formalizar, sí, esa educación en base a las inquietudes que tiene el estudiante. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, como no hay ninguna inquietud, aparentemente nadie más tiene inquietudes con respecto a esto, yo lo que voy a hacer es terminar la clase y les van a caer una serie de apuntes que van a hablar un poquito de lo que es gestión cultural, que es digamos, la definición de lo que es la gestión cultural, los protagonistas de la gestión cultural, ¿sí? Las tareas, finalidades, fundamentos, ¿sí? Cómo se hace gestión cultural. Y después va a haber una serie de apuntes, son apuntes que los tienen que ir desarrollando, por eso no lo vamos a ver la próxima semana, esto no, porque hay que verlo. Lleva su tiempo, lleva su reflexión, están todos muy claros, pero hay que leerlos. No son palabras difíciles, ¿sí? Está bastante simple todo como está, pero tiene un vocabulario un poquito más adulto y me refiero desde lo pedagógico. Y van a aparecer entonces las listas de las distintas organizaciones habidas y por haber, y eso les va a servir para toda la vida, chicos. Es muy importante lo que les va a pasar, porque si ustedes siguen con esto y después el día de mañana quieren trabajar de esto, algunos ya están trabajando, entonces se les va a abrir la cabeza muy grande como para entender que tienen una posibilidad inmensa de desarrollo laboral. Por eso les doy esto. Sí, entonces aparece en el listado de todas las organizaciones habidas y por haber. No de la organización, o sea, no del ente de jurídico o de ente, a ver, por ejemplo, no sé, Centro Cultural La Poderosa, no sé, por ejemplo. No me estoy refiriendo a un lugar, no me estoy refiriendo al listado del tipo, clase de instituciones, ¿se entiende? Y después ustedes tienen que evaluar en sus barrios si hay una institución así, ¿sí? Si hay una institución de esas características, van a tener que hacer una especie de inspección ocular, ¿no? Del barrio, decir, bueno, sí, hay una biblioteca popular,
a hacer una visita a esos ámbitos, ¿sí? Y van a tener que hacer un trabajito. Pero en principio, también yo les pedí la semana pasada que ustedes reformulen, ¿no? O sea, qué tipo de proyecto, dónde presentarían un proyecto, o sea, dónde tendría que, dónde les gustaría accionar, ¿no? Yo le dejé como picando para que reflexionen. ¿Alguien reflexionó al respecto? Yo estuve buscando, o sea, lo que hice fue leer el estatuto del Centro Cultural, las cláusulas y todo eso, porque me pareció lo más completo. Como yo también estudié danza, teatro y comedia musical, me copa por todos lados. Y también está bueno para comparar con el lugar en el que yo trabajo, que estuvimos hablando la semana pasada. Pero nada, estuve leyendo. Bien, perfecto. Entonces, sí, estaba también todavía hablar de esto, ¿no? Habíamos planteado esas dos iniciativas, es decir, donde presentaríamos un proyecto, qué tipo, digamos, de organización nosotros buscaríamos para poder trabajar. Igualmente todas tienen características diferentes y capaz en algunas tallas más que en otras. Hay gente que no sale de lo no formal, hay gente que no sale de lo formal, hay gente que se casa con una modalidad y no dice, no, yo no salgo de los jardines, no me gusta trabajar en primaria. Y al revés, hay gente que trabaja en primaria y no quiere trabajar en los jardines. O dice, no, yo trabajo en centros culturales, no me interesa trabajar con los chicos en la escuela. Y bueno, y hay de todo, ¿no? Pero me refiero a saber que existe, saber cómo están instituidas, cómo están organizadas, esto de los tres tipos de educación es fundamental para poder entender eso. Todo lo que tiene que ver con arte y cultura fuera de lo instituido, de lo que sería la institucionalización pedagógica obligatoria, que es jardín infante, primaria, secundaria y demás, que ya es obligatorio. Lo demás sería lo formal, y lo no formal sería pues un universo de posibilidades que te da muchas satisfacciones en la medida que vos entiendas cómo es el funcionamiento y cómo realmente a ver, dándole la jerarquía que se merece. Muchas veces se lo entiende como no sé si lo mencioné, creo que lo mencioné la semana pasada, como un freelancer, ¿no? O sea, como que son freelancer, qué sé yo, no sé si entienden qué es eso, o sea, como un trabajador libre de tiempo capaz, no completo, y que de repente, qué sé yo, manejas tu tiempo, tienes cierta libertad horaria, pero como queda como poca jerarquía o cierta informalidad a tu labor, y no es así, porque mientras uno está dando clases, estás planificando, o mientras no estás planificando, estás pensando cómo armar no sé, una marquesina en tu centro cultural, o
pegatina o bien, bueno, un espectáculo, una agenda, ¿se entiende? O sea, estamos convocando artistas, estamos renovando el staff, o sea que dependiendo también cuál es tu función, ¿no? O sea, si tu función ya prácticamente es de tipo organizativa o estás dentro de la comisión directiva, evidentemente vas a tomar esas funciones o esas responsabilidades. Si sos simplemente tallerista, a veces los talleristas medio como que se involucran un poco, ¿no? O sea, a ver, no quiero generalizar, a veces los talleristas pertenecen a esa comisión directiva, pero a veces hay talleristas que vienen y dicen, bueno, yo vengo a dar, no sé, mi clase, vinieron 2 o 3 alumnos, se fueron y me voy. Y no hay tanto contacto con la institución de participar, de decir, bueno, está bien, qué sé yo, hay un evento, participo del evento, pero no participo porque voy a tocar en el evento, sino que participo en el evento, no sé, acomodar sillas, ¿viste? Entonces, a mí me gustan mucho esas asociaciones que de repente trabajan desde el colectivo y que están, digamos, en permanente sintonía, ¿no? O sea, en conexión, y que no es que sea uno o dos que realmente le cargan todo bajo sus espaldas, ¿no? Entonces, si son 20 los que están trabajando, que trabajen los 20. Más allá de que cada uno va a cumplir una función y el profesor seguramente va a venir y va a dar su clase, pero de vez en cuando tiene que haber alguna asamblea, alguna organización, o sea, de tipo, bueno, hacemos una convocatoria, una reunión general, eso está bueno, ¿no? Bien, entonces eso hace que se institucionalice ese lugar de trabajo. Entonces, ¿para qué la personería jurídica? La personería jurídica nos da ciertos beneficios en el sentido de que vos podés accionar libremente sin estar, digamos, con problemas de ejemplo, ruido molesto. No, es un decir, ¿qué es esto? Bueno, tenés un ámbito, un espacio edilicio y bueno, y alrededor hay otras viviendas y bueno, tengo la personalidad jurídica, ¿qué pasa? No tengo que hacer ruido o no hago ruido, ya me quedo, digamos, libre de culpa de cargo porque tengo la personalidad jurídica. No. A ver, vos vas a tomar todas las iniciativas, pero si vos no tenés personalidad jurídica, te van a volver loco. Ahora, si vos tenés personalidad jurídica, vas a estar, no, pero nosotros hacemos arte, cultura, está bien, vamos a tomar todas las medidas para que la vecina no se sienta afectada por los ruidos molestos, pero vos ya tenés con que te van a ver de otra manera. Lo mismo con los proyectos, con las becas.
¿sí? Con todo lo que tiene que ver con los programas, ¿sí? Cuando vos estás reglamentado, legitimado, estás trabajando con tranquilidad y el Estado te va a dar te va a pedir ciertas obligaciones, porque como todos hay ciertos requisitos que vas a tener que tener, como cualquier otro emprendimiento de tipo comercial, como dije en algún momento, un matafuego, salida de emergencia, ese tipo de cosas tenés que tener, pero hay algo importante, hacerte cultura. Perfecto, listo, no lo vamos a atormentar tributariamente, ¿se entiende? Porque no es lo mismo poner un supermercado chino que poner un centro cultural, ¿sí? Evidentemente los ingresos no son los mismos, ¿sí? Entonces es importante entender cómo se mueve el gestor cultural sin ser una carrera de gestión cultural, pero sí tener un conocimiento bastante amplio en cuanto a la parte legal también, ¿sí? Y el estatuto es el que legitima todo eso. O sea, una asociación sin estatuto no hay asociación. Eso lo tenemos que ver. Porque sí, está la buena voluntad de 6 personas que se unieron a través de una causa noble y justa. Perfecto. Hasta está todo bien. Y eso nadie lo puede negar. Pero si no está por escrito, legalmente queda nada. Es como que vos compres una propiedad sin escritura. No, yo la compré, yo la pagué. Tenés la escritura. No la tengo. No tenés nada. ¿Se entiende? Entonces, el estatuto es lo que avala y ampara eso, ¿sí? Donde uno se apunta a uno y todo el conjunto de personas que trabajan en ese ámbito. Entonces, ¿qué pasó con ese estatuto? ¿Sentiste qué sentiste? ¿Lo leíste? Sentí que la mitad de las cosas, digamos, están encuadradas. A veces uno puede leerlo y sentir que no está en conformidad con respecto a eso. Pero a veces uno lo lee y dice, no, está buenísimo. A mí me encantó, me pareció súper interesante. Nada que ver con el lugar en el que yo trabajo. Pero me gustó más como para empezar un proyecto de cero, pero me cerró por todos lados. Toda la organización, todo lo que tenga que ver con, o sea, lo que yo entendí es que no es un lugar donde la prioridad es lucrar, pero te permiten vender entradas, te permiten cobrar clases, hacer talleres, o sea, no es que no se puede. Y tiene toda una organización que está buena. Está muy bueno. Está muy bueno. Hay muchas cosas que a veces se escapan, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen superávit.
Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a hablar, por ejemplo, de un comedor. Entonces, es un centro cultural en donde funciona también un comedor comunitario. Bueno, listo. Las empresas que tienen superávit tienen la obligación de destinar, ¿sí?, estos, digamos, estas ganancias, ¿sí?, casi por obligación. Entonces, ¿qué pasa? Se buscaban arriba, ¿entiendes? Entonces, yo envías una carta siempre y cuando tengas estatus, la personería jurídica y